entonces empezamos la sesión de hoy. Pues en la cual vamos a hacer una introducción a lo que vamos a hacer en la materia. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer hoy, no vamos a avanzar mucho. Bien. Entonces les comentaba que lo ideal es que ustedes en sus casas o en sus computadores portátiles instalen un software de virtualización. Yo les recomiendo VMware y VirtualBox. Los dos se pueden que conozcan los dos. Entonces lo deben instalar. Una vez que lo tengan instalado, pues deben hacer lo que los compañeros están haciendo aquí: es descargar una imagen ISO de Debian y una imagen ISO de CentOS. De Debian y una imagen de CentOS. ¿Por qué Debian y por qué CentOS? ¿Y por qué no Ubuntu o cualquier otra distribución de Linux? Debian es la raíz de muchas distribuciones de Linux que nosotros conocemos hoy en día con otros nombres, ¿no? Entre ellas Ubuntu. ¿Sí? O sea que si usted instala Ubuntu, en realidad lo que instaló fue un Debian modificado. ¿Sí? ¿Estamos? Es una familia de distribuciones de Linux. ¿Se vieron el video que les mencioné? ¿Ya se vieron un pedacito? Bueno. En ese video hablan de Linux, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, podemos ver el timeline de Linux, o sea, la línea de tiempo de la distribución de Linux. Vamos a ver si consigo la gráfica. Esta es la que estoy buscando. Pues, como pueden ver, estas son las distribuciones de Linux que existían hasta el año 2007, y cada año aparecen nuevas distribuciones de Linux. Entonces uno no puede pretender dominar todas las distribuciones de Linux. Uno tiene que pretender conocer los fundamentos de cómo funciona un Linux. Con eso, si se hace bien, ustedes se pueden mover con total facilidad en cualquier distribución de Linux que les pongan por delante. ¿Listo? Bien. Vamos a ir hacia atrás y vamos a ver entonces cuáles son las distribuciones raíces de Linux. No voy a entrar en detalle de qué es GNU Linux, debido a que pues, ya eso se explica en el video muy claramente, pero pues podemos decir que es el proyecto GNU más la contribución del señor llamado Linus Torvalds, ¿cierto? Y una de las raíces, si ustedes la ven aquí, muy fuertes de Linux, se llama Debian. Algunos lo pronuncian Debian, otros lo pronuncian Debian. En México se pronuncia Debian. Yo he hablado con colegas mexicanos y dicen Debian, me dicen Debian. Yo lo digo Debian, pues no es una cuestión, digamos, tan complicada. Yggdrasil, esa distribución la nombran en el video. ¿Sí? El señor blanquito de cabello así la nombra. Dice que recibió un CD de Yggdrasil, la cual terminó, o murió, por decirlo así, por aquí. Vamos a ver qué pasa con Debian, o con Debian. Con Debian han salido N, ¿cierto? N distribuciones, entre ellas Edubuntu, Xubuntu, Kubuntu, SymphonyOS, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Ubuntu tiene raíces en el proyecto Debian. Hay otro Linux que se llama Core Linux. No sé si lo ven aquí. ¿Lo ven? Core Linux. Bueno. Entonces, ahí están. Por el otro lado,
hay una rama muy fuerte también, que es la rama de Red Hat, que la ven aquí, ¿sí? Red Hat se caracterizaba en sus primeras versiones porque la imagen era un señor, la sombra de un señor con un sombrero rojo, por eso se llama así, Red Hat. Red Hat primero fue libre, luego se convirtió en propietario, lo que le pasó ¿a quién? ¿A qué sistema operativo antes que Linux? A Unix, ¿cierto? Después empezaron a desarrollar proyectos para mantener vivo a Red Hat. Apareció Mandrake, que fue una distribución que se mantiene por el lado de Mandriva. Y por aquí, si ustedes ven en una ramita de estas, está CentOS. ¿Sí la ven? Entonces son dos vertientes de Linux. Entonces es bonito conocer las dos. CentOS por un lado, la cual está relacionada con Fedora, que también es otra distribución de Linux muy utilizada. Entonces, si usted sabe Fedora, sabe CentOS. Si sabe CentOS, bueno, no digo sabe, o sea, sabe manejar. Sabe manejar CentOS, sabe manejar más o menos Fedora. Si sabe manejar Fedora, sabe manejar CentOS. Si sabe manejar Debian, sabe manejar Ubuntu y todas las ramitas que están por ahí. ¿Listo? Entonces uno no tiene por qué preocuparse por manejar todas las distribuciones de Linux, además es imposible. No cabrían las máquinas virtuales en el computador para instalarlas todas. Y no tiene sentido. Porque en últimas, lo que cada distribución hace es que se optimiza sus paquetes para un propósito específico, científico, de oficina, de escritorio. Por eso, por ejemplo, Ubuntu tuvo un boom tan grande y lo sigue teniendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba orientado hacia los usuarios finales, era más amigable, no había que dar tanto comando, etcétera, etcétera. Y distribuciones hermanas de Ubuntu. Bien, listo. Entonces, por eso, ustedes deben conocer Debian y CentOS, porque son dos vertientes fuertes que hoy en día se utilizan muchísimo, sobre todo, no en el entorno personal, digamos que para los que tienen espíritu de hacker, igual ellos prefieren Debian, ¿cierto? Y prefieren Fedora o CentOS, pero en los entornos de servidores sí son muy utilizados, Debian, Fedora, CentOS, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocerlos. Ustedes deben instalar estas dos máquinas virtuales. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En los computadores de esta sala, pues obviamente, como hay espacio suficiente, se está instalando Debian. Aquí, pues, esta pila ya tiene Debian, esta pila la va a tener y esta pila también la va a tener Cold. Pero la idea es que ustedes en su casa puedan replicar el entorno de desarrollo y el entorno de trabajo. Entonces en su casa van a instalar esas dos máquinas virtuales. ¿Ok? Bueno, listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Entonces les hago yo una pregunta. ¿Cierto? ¿Quiénes han manejado Linux? Levanten la mano. ¿Quiénes no han manejado Linux? ¿No? Bien, entonces vamos a empezar por ahí, por acercarnos. El día de hoy nos vamos a acercar a Linux desde el punto de vista del usuario final, con algunas aproximaciones desde la parte administrativa. ¿Listo? Bueno. ¿Ok? ¿Quiénes han utilizado máquinas virtuales? Levanten la mano. ¿Quiénes no han utilizado máquinas virtuales? ¿Qué es una máquina virtual? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo? Emular un entorno con un sistema operativo. Sí, más o menos, ¿cierto? Eso es. No es propiamente emular, sino usar el mismo poder de cómputo del sistema para darle soporte a otro sistema operativo. Cosa que antes uno tenía que instalar en una partición, luego instalar en otra partición, arrancar un sistema operativo, arrancar el otro, ¿cierto? ¿Sí?
con las máquinas virtuales y el software de virtualización eso no es necesario, porque usted instala las máquinas virtuales que quiera y las que tengan capacidad de instalar. ¿Sí? Básicamente es como tener un computador dentro del mismo computador y eso tiene unas implicaciones muy interesantes. La primera de ellas es que las máquinas virtuales, ¿cierto? Por ser un computador en sí mismo, o sea, un computador no físico sino lógico, ¿cierto? O sea, no es que automáticamente se le clone en el computador, es un computador lógico. Por lo tanto, si yo quiero transferir cosas entre mi sistema operativo anfitrión, que se llama el sistema operativo que está instalado en la máquina, o sea, el host. Por ejemplo, en mi caso, Windows, pero yo podría tener Linux como sistema operativo base, ¿cierto? Sistema operativo anfitrión alberga uno o más sistemas operativos huésped. Eso es importante porque ustedes en la literatura ya encuentran esos términos y dan por hecho que ustedes los conocen. Cuando estamos hablando de un sistema operativo huésped, estamos hablando de un sistema operativo que está siendo virtualizado. ¿Listo? ¿Bien? ¿Está claro? Y el host, el sistema operativo host se utiliza para muchas otras cosas, ese nombre. Pero en este contexto de la virtualización, significa el sistema operativo base, el que está instalado realmente en la máquina. ¿Ok? Bien. Entonces, en mi caso particular, ¿cuál sería el anfitrión, el host? Windows 8, 8.1, ¿cierto? ¿Y cuáles serían los huéspedes? Debian, CentOS y los demás que instalen. ¿Cierto? ¿Está claro? Sencillo, ¿sí o no? Entonces, como les decía, a pesar que están ejecutándose sobre el mismo hardware, ¿sí? Porque utilizan el mismo procesador, la misma memoria, ¿cierto? El sistema operativo huésped está encerrado, es un computador que está encerrado dentro de la siguiente forma. Él no accede a todo el disco duro de la máquina, ¿cierto? Cada huésped se instala en un espacio específico, que en la mayoría de software de virtualización es un archivo. Entonces, ahí está el disco simulado o emulado, podríamos decir, de ese huésped, está en un archivo que crece conforme va creciendo lo que usted copia dentro de ese huésped. Fácilmente puede ocupar 2 gigas, 8 gigas, 10 gigas, 20 gigas. Cuando uno instala la máquina virtual, pues cuando uno crea la máquina virtual, uno le dice hasta cuánto quiere que crezca ese disco virtual, ¿cierto? La memoria RAM es compartida, el procesador es compartido, ¿cierto? No es emulado ni simulado, porque sería muy lento, porque el sistema operativo por software tendría que simular el funcionamiento del procesador y luego pasar al procesador real, ¿cierto? El software de virtualización lo que hace es que se instala, ya vamos a hacer una gráfica de eso, se instala ciertos componentes de él en el kernel del sistema operativo anfitrión, de forma que puede tener acceso directo a los recursos físicos, para hacer que el acceso sea más rápido. ¿Sí? ¿Es claro? Ahorita hacemos una gráfica para hablar de eso. La memoria es compartida, etc. Pero la comunicación, yo estoy acostumbrado a que abro un explorador de Windows, control C, control V. Por defecto, eso no funciona así, porque esto es un computador independiente. ¿Y qué pasa si yo quiero copiar cosas entre dos computadores? Toca utilizar una conexión de red, ¿cierto? ¿Sí estamos? ¿Sí está claro? Son 2 computadores diferentes, eso ustedes lo sabían, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Hay que utilizar una conexión de red. Lo que pasa es que el software de virtualización facilita eso creando una conexión de red, entre comillas, fantasma, una conexión lógica. No es que les aparezca una nueva tarjeta de red, no. Es una conexión lógica. Y por medio de unos software que se instalan en el huésped, que se llaman bueno, en VirtualBox se llaman las adiciones de huésped y en VMware se llaman las VMware Tools, las herramientas de VMware. Permite, por ejemplo, copiar y pegar entre Windows y Linux haciendo control C y luego yendo a Linux y pegar. O en Linux, en el huésped, copiar y luego venimos a Windows y pegar. Pero ese no es el comportamiento predeterminado de una máquina virtual. Eso lo hacen para facilitar el uso a los usuarios finales.
¿Está claro? Debemos tener en cuenta que la máquina virtual es otro computador en sí mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo tanto, yo debería aprender cómo acceder a él por red. Como si ese computador estuviera en otra parte. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, aquí tengo Debian, ¿cierto? ¿Quiénes han utilizado Ubuntu o Debian o algo parecido? ¿Qué distribución han utilizado? ¿Cómo? ¿Qué distribución? Ubuntu. ¿Y por qué Ubuntu? Es la pregunta. Por la, pues es como más fácil de usar porque es más gráfico, ¿no? Ajá. Pues eso es como la ventaja. Y pues ahora pues ya están varios dispositivos, ya vienen celulares y televisores. Ajá. Cosa que no es nueva, ¿cierto? Porque Android es. No, pues sí, pero pues no. Facilita la sincronización de cosas, ¿cierto? Es mucho más fácil sincronizar, ¿cierto? Como si usted tiene Windows y Windows Phone, es más fácil sincronizar que tiene Windows y Android, ¿cierto? ¿Sí? Es por eso, por la facilidad de uso al usuario final, pero nosotros no somos usuarios finales, ¿cierto? No, nosotros somos ingenieros que debemos conocer los aspectos que van más allá de la interfaz gráfica, ¿listo? No digo que no se pueda utilizar Ubuntu, ni que sea pecado, ni me voy a poner bravo, no. Ustedes están en la libertad de utilizar el que quieran. Los que yo voy a utilizar son Debian y CentOS para mostrar las cosas. Puede ser igual, porque Debian es muy similar a Ubuntu. Puede ser que en Ubuntu haya cosas diferentes, ¿cierto? Lo que yo no les voy a enseñar es que tienen que picar en el menú tal, y luego ya tal, ¿cierto? Por una sencilla razón. A diferencia de Windows, ¿cierto? En Linux, el entorno de escritorio no forma parte del sistema operativo como tal. Es una serie de aplicaciones adicionales, un conjunto de programas adicionales. Eso quiere decir, y desde siempre ha sido así, que en Linux yo puedo tener uno o más entornos de escritorio diferentes, ¿cierto? Nómbreme algún entorno de escritorio. Genome, muy bien. Todo eso que estoy diciendo ustedes deben copiarlo y ir mirando, ¿no? Ir averiguando qué es. Los que no les suenen. Si les suena, perfecto. ¿Cierto? Bien. ¿Qué otro entorno de desarrollo hay? ¿Qué entorno de escritorio hay? ¿Qué entorno gráfico? KDE, ¿cierto? XFCE, ¿cierto? Y N entornos gráficos diferentes. Por lo tanto, no tiene sentido que su profesor se desgaste aquí enseñándoles. Tienen que ir al menú tal, y luego la opción tal, y esta otra opción, y esta otra opción, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si en la siguiente versión del mismo sistema operativo deciden pasarse de Genome a KDE? Pues lo que su profesor les dijo no sirve absolutamente para nada, ¿cierto? Sin embargo, hay elementos que sí son, que han venido siendo así casi que desde el inicio ni siquiera de Unix, que son los comandos. Entonces nosotros nos vamos a concentrar mucho en los comandos. ¿Listo? ¿Sí? Es una lección personal y profesional. Ustedes deben conocer los comandos. Además, por una razón muy sencilla. Cuando se instalan los servidores, ¿sí? Digamos un profesional de las TI, de las tecnologías de la información, que tiene que ver con eso, con gestión de la configuración, gestión de servidores, bases de datos, atención de fallos, etc. Ellos tienen que lidiar con servidores que no tienen interfaz gráfica, ni siquiera tienen un monitor puesto. Peor aún, los servidores no están dentro de la misma empresa, sino que compramos un espacio en Estados Unidos, con un servidor hospedado, al cual no nos vamos a poder conectar por una interfaz gráfica. Entonces, si solo se aprende la interfaz gráfica, perdemos el año. Estamos al mismo nivel de los usuarios finales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces, a eso es lo que le debemos apostar. ¿Listo? A conocer el sistema, no solamente desde el punto de vista del usuario final, que es muy sencillo, es trivial, ¿sí o no? Con solo cacharrearlo, como decimos, pues ya lo aprendemos. Sino desde el punto de vista de
cómo funciona y cómo se puede administrar y gestionar. ¿Listo? Bien. Entonces, este es Debian. Para los que no lo conocían, pues se los presento. Este no es Debian, esta es la interfaz que presenta Debian. Y en este caso tengo instalada Genome. Incluso hay interfaces en 3D, usted mueve un cubito y ahí le salen las cosas. Una pendejada. Lo único que hace es gastar memoria RAM. Bueno, entonces, pues cualquier sistema operativo, sin importar cuál sea, va a tener una serie de programas, ¿cierto? Una serie de programas. ¿Programas para qué? ¿Cuáles son los programas que más utilizamos hoy en día en cualquier sistema operativo? Cualquiera. Procesadores de texto, o sea, software de oficina, mejor dicho. Procesadores de texto, hojas de cálculo, editores, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Programas multimedia, ¿sí? Para ver videos, para escuchar música. ¿Qué otra cosa? Navegadores. Nuestra vida es 99% en el navegador, ¿cierto? O hasta más. Navegadores. O sea que cualquier sistema operativo que me ofrezca eso, si es de mi gusto, pues está bien, ¿cierto? Y esa es la libertad que dio Linux. Y lo dicen en ese video muy interesante, ¿cierto? No digo que Windows no sea bueno, Windows tiene sus ventajas. Y yo personalmente sigo utilizando Windows. Y compré mi licencia de Windows original. ¿Listo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque por lo que hago, comparto muchas cosas con otras personas que trabajan en Windows. Sería mucho más difícil si yo trabajara Linux y hiciera todo virtualizado, ¿cierto? Ahora, si yo no trabajara en docencia, sino que fuera profesional de TI, ¿cierto? Posiblemente me iría mejor trabajando con Linux, pero eso depende. Por ejemplo, si en mi empresa se trabaja en entornos Windows y se trabaja desarrollo con Visual Studio, etc., pues debo trabajar Windows. Entonces uno siempre debe ser abierto a todas las posibilidades. Antes había una guerra ahí, toda pendeja, perdón la expresión, pendeja entre Windows y Linux, y uno se ponía la camiseta de Linux y soy Linux, y miraban feo a los que solo trabajaban Windows, ¿cierto? El señor ese lo dice, yo soy tu peor pesadilla. ¿Se acuerdan en el video? Sí, el principio, yo soy tu peor pesadilla. No, eso no hay, esa es una cuestión que hay que dejarla atrás. El sistema operativo es tan bueno como la utilidad que nos dé a cada persona. ¿Sí? ¿Listo? Algunos echan pestes de Windows 8, Windows 8.1. Para mí es el mejor sistema operativo de Windows que haya estado. ¿Sí? Y lo digo con conocimiento de causa. Yo conozco Windows desde Windows 3.11. Conozco Linux desde las primeras distribuciones en las que usted tenía que instalar las cosas a mano, compilar los drivers, porque eso lo hice en mi universidad. ¿Sí? Yo fui una de las primeras personas que instaló una distribución que se llamaba Slackware, la primera versión de Slackware que salió pública, la primera versión de Red Hat que salió pública en mi universidad. Tuve ese privilegio. Llegaban los CDs originales de Red Hat. Tome. Porque nadie más sabía hacerlo, nadie más le interesaba. Entonces yo tengo conocimiento de causa y les digo que no tiene sentido ser fanático del sistema operativo. Para nada. Además que en 6 meses ya no existe ese sistema operativo, ya hay otro. Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? Bien. Cuando salga Windows 10 lo compraré y lo instalaré. Creo que tengo derecho a la instalación gratuita por haber comprado la licencia. Y estoy tranquilo. Hoy en día comprar un sistema operativo no es tan caro. ¿Cuánto valía Windows? ¿Cuánto creen ustedes que vale Windows? 90.000 pesos. No, pues depende, hay promoción. No, 90.000 pesos vale una versión retail. En la que usted no le venden el CD sino el código. Sí, yo lo compré por internet, sencillito, sin complique. Ya va a estar más barato. Compré la versión retail, que es la que usted puede instalar, y si se le daña el computador la puede volver a instalar y la licencia le sigue funcionando, siempre y cuando la tenga solo en un computador. Mire, vale 74.950 pesos. O sea que no tiene sentido piratear, o sea, eso es
Ridículo. Eso es hoy en día ese pretexto de que es muy caro, eso es ridículo. Eso es ridículo. Usted hace la transacción, le consigna, yo consigné por Bancolombia y en 2 horas tiene usted la clave. Listo. Y le dan el link de descarga para que bajen el ISO o para que lo instale directamente por internet. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿quién va a hacer la 75? 75 son, bueno, uno un fin de semana se gasta, en Guarito se gasta 20.000, en taxi 10.000, van 30.000. 2 fines de semana ya tienen lo de así de sencillo. ¿Sí? O sea, eso esta semana no voy a tomar, me voy a comprar el Windows. Entonces, o sea, es ridículo. ¿Sí? Sí, es ridículo hoy en día. Pues obviamente hay personas que no tienen 75.000 pesos. Tienen el Windows que les toca o lo piratean o lo que sea. Listo. Entonces, aquí está. No me acuerdo si estos fueron los que ya les compré. No me acuerdo. Bueno. Pero igual, cuando uno compra por internet hay que tener precauciones. No es que le vaya a comprar a cualquiera, tiene que mirar la reputación y todas esas cosas. Bien, entonces, moraleja hasta este momento es: utilicen el sistema operativo con el que se sientan cómodos y que les sirva para hacer lo que tienen que hacer. Así es sencillo. ¿Listo? Yo aquí no le puedo lavar el cerebro, que tienen que instalar Linux en sus computadores porque, miren, yo soy el primer ejemplo, yo no tengo Linux instalado en mi computadora, tengo Windows. Y Linux lo utilizo para la docencia. ¿Listo? Para mostrar cosas, para probar cosas, para mis proyectos de grado. ¿Sí? Mis proyectos de investigación. Sin ningún problema. ¿Listo? Bien. Entonces, van a la página de la descarga, pues no buscan las versiones ISO. Les recomiendo que bajen las versiones de DVD, si tienen buen ancho de banda, porque las versiones de CD vienen muy limitadas, traen muy poquitos paquetes. Ya las dos y una no funcionó. No la corre, la de la primera, la de 64 no la corre. Depende de su sistema, de su procesador también. Es 64, pero sí. No la corre. Y se mete otro de 64 y la corre. Pues no sé. Interesante. Interesante. Tal vez tiene que bajar es esta, la IA64. Sí. Que es Intel Arquitectura 64. ¿Cómo? Depende de la máquina que tenga. Por ejemplo, yo utilizo para Debian, utilizo la, venga, les digo, no me traje el disco, creo que es la IA64, esta. ¿Sí? ¿O esta? Es que hay 3. Esta. No, ustedes necesitan solo el primer DVD, que es de donde viene la mayoría del software. Los demás DVDs no. ¿Sí? Ahora, si quieren darse la pela, utilicen la versión de CD, pero tienen que ponerse a descargar e instalar los paquetes. Entonces tienen que descargarlo todo de internet. Entonces no habrá hacer una sola descarga. ¿Cierto? Con solo el primer DVD es suficiente. Generalmente uno no necesita más que el primer DVD. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. En CentOS, pues igual. Un DVD en ISO. Entonces aquí le dice, por ejemplo, él detectó automáticamente el mirror de Colombia. Entonces lo va a bajar de aquí, la versión de 64 bits, que es la que está disponible. ¿Listo? Bien. Si utilizan Vagrant, que les comenté en la clase que era Vagrant, ¿cierto? Entonces, aquí encuentran, ¿dónde es que están? Las Atlas Boxes. Encuentran las boxes listas de Ubuntu 64, de Precise Pangolin, este es desarrollo de Laravel con Debian, creo que es CentOS.
CentOS 6.5, Debian 7.5, Ubuntu 14, Ubuntu 14, Ubuntu Trust y Ubuntu Trust. Entonces yo, por ejemplo, en Vagrant acabé de descargar esta mañana, aquí la descargué en 10 minutos, la Debian 7.4, creo que fue la que instalé, para VirtualBox. Creo que fue Debian 7.4. Bueno. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar Linux? Es la pregunta, ¿cierto? A Linux lo vamos a utilizar como entorno para pruebas, mostrar cosas y para desarrollar, para desarrollo. ¿Sí? Entonces, voy a partir de lo siguiente. VirtualBox, ¿dónde estás? Apagado. Digamos que instalé Debian por VirtualBox, ¿sí? Voy a hablar de VirtualBox. Aquí ya tengo instalada Debian 7.4. Entonces la tengo de la siguiente forma. Le di 4 GB de RAM a esa máquina. Pues en mi computador tengo... En este computador tengo 8 GB, por lo tanto le puedo dar 4 GB a la máquina virtual sin problema. Le coloqué 2 núcleos de procesador, ¿sí? Un disco, una unidad de disco del máximo 40 GB de tamaño virtual, o sea, lo que les decía, ¿no? Hasta ahí va a crecer ese disco virtual. ¿Listo? Hasta 40 GB. En este momento ocupa 1 GB. Y está guardado en D, donde ustedes lo quieran guardar. VirtualBox. Aquí tenemos sistema operativo Debian 7.4 y aquí está. Este es el disco de esa máquina virtual. Porque todo lo que grabemos en la máquina virtual va a quedar ahí, ¿cierto? Ustedes incluso pueden compartir ese disco. Lo copian en un disco portátil y lo llevan y en otro computador crean una nueva máquina virtual, pero no le dicen que utilizar un disco nuevo, sino un disco existente y toman este disco de acá. Y tienen exactamente lo mismo que tenían en el otro computador. Esa es la ventaja de las máquinas virtuales. ¿Listo? Y la ventaja de Vagrant es la siguiente. La voy a mostrar. Debian. Voy a decirle Vagrant App. Cuando ustedes lean la documentación de Vagrant van a mirar eso. Entonces, con ese comando es como si yo hubiera dado encender aquí. Bueno, la interfaz se demora un poquito actualizando, pues porque como yo no la activé desde acá, entonces él no sabe que está corriendo por un momento. Pero ustedes lo ven, aquí ya está corriendo. Fíjense que ahí ya está arrancando la máquina. ¿Sí la ven? Uy, no la ven. Aquí está la pantalla, esa que sale la pantalla de group, donde está arrancando. Ahorita vamos a solucionar eso porque no me interesa que se demore. Y listo, ya está. Ya está iniciada. Ya está iniciada la máquina virtual. Ahora. Ya, listo. Ya está. Lo que pasa con las máquinas virtuales de Vagrant, y por eso son tan bonitas para entornos de servidores, es que ellas no vienen con ningún entorno de escritorio instalado por defecto. Si ustedes quieren, se lo pueden instalar, obviamente. ¿Sí? Voy a detenerla. Así. Entonces, aquí la máquina virtual está corriendo el proceso de apagado. Y se va a apagar. ¿Qué? ¿Una pregunta? ¿Listo? Bien, entonces, Vagrant es una cosa que les dije que tenían que mirar, ¿no? Listo. Ahí la arranqué desde Vagrant, ¿cierto? Fíjense que cuando la arranqué desde Vagrant, ¿cómo hago yo para trabajar con esa máquina virtual si no tiene interfaz? Yo no puedo iniciar sesión en ella. Arranquémosla desde VirtualBox. Entonces voy a decirle iniciar y va a pasar exactamente lo mismo. Va a iniciar la máquina virtual.
pero esta vez con una interfaz, que en este caso va a ser una interfaz de texto porque no tiene instalado entorno de escritorio. ¿Listo? ¿Estamos? Ahí está. ¿Sí lo ven? Ahí está, perfecto. Voy a entrar. Ya ni me acuerdo de la contraseña. Ni me acuerdo qué contraseña le puse. Eso sería grave en un sistema operativo ya instalado, ¿cierto? Al administrador se le olvidó la contraseña. No importa. Le digo Vagrant SSH. Y ya estoy en el sistema. Voy a cambiar no. Voy a entrar como root y voy a cambiar la contraseña. Salgo de aquí, cerré la conexión y ahora me puedo iniciar sesión sin problemas. Ahí está. Ya listo. Entonces, empecemos por el principio, ¿listo? Porque no tiene sentido que yo les enseñe, como les decía, en tal menú o en tal opción, tal cosa, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Lo primero que uno hace cuando instala un nuevo sistema operativo, ¿qué es? Después de que el sistema operativo arranca por primera vez. Drivers, listo. Si tiene problemas de drivers, ¿cierto? Bien. Después, aquí. Muy bien, software, ¿cierto? Eso es lo primero que vamos a hacer entonces. Vamos a instalar software. Bien, entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a instalar paquetes. ¿Listo? Bien. Antes de empezar a instalar los paquetes, quiero enseñarles entonces cómo hacer voy a enseñarles cómo conectarnos a esa máquina como si fuera otra máquina diferente. ¿Listo? Y así perdemos la tentación de la interfaz gráfica. No digo que no la vayamos a utilizar, sí la vamos a utilizar. ¿Listo? Bien. Lo que voy a mostrar no es exclusivo de Vagrant, pero Vagrant sí me ayuda a facilitar las cosas ahí. Bien. Recuerden que yo les mencioné que esa máquina es un computador como tal, entonces de esa forma él tiene su propia conexión a la red. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, aquí en la red vamos a ver una cosa. Eso, un usuario final nunca lo hace porque nunca lo necesita, pero nosotros sí lo vamos a tener que utilizar. Ojo con lo que voy a hacer. Eso está quedando grabado, muestra a ver. Vamos a verificar. Sí, estamos grabando, perfecto. Entonces, voy a ir a la red en VirtualBox, voy a ir a avanzadas y voy a ir a reenvío de puertos. ¿Listo? ¿Qué es ese cuento de reenvío de puertos? Las conexiones de red funcionan con base en puertos. ¿Cuántas tarjetas de red tenemos en el computador? ¿Cuántos adaptadores de red? Más bien, sería básicamente dos. Un adaptador de red Ethernet, cableado, y un adaptador 802.11, o sea, Wi-Fi, ¿cierto? ¿Y cuántos programas podemos hacer que utilicen la red en el momento? ¿Cuántos programas podemos utilizar que estén utilizando la red en un sistema operativo normal? Pues los que uno quiera. Uno abre el navegador, abre otra cosa que utiliza la red, ¿cierto? Entonces, las redes funcionan con dos cosas. Una dirección que tiene cada máquina y un puerto. ¿Listo? Ustedes de pronto lo saben, pero se lo voy a comentar. Existe un nombre mágico que se llama localhost, el cual hace referencia ¿a qué?
a la misma máquina en la que estoy. ¿Sí? Sin importar si tengo conexión a red externa o no. ¿Sí me están poniendo atención? Sí. Ese señor tiene una dirección IP única. ¿Cierto? Se llama 127.0.0.1 y funciona en cualquier sistema operativo que tengamos. ¿Listo? O sea, si yo me quiero conectar por red a mi misma máquina, yo o digo localhost o utilizo esa dirección IP. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que tenemos un anfitrión y dentro de ese anfitrión tenemos un huésped o varios, ¿cierto? ¿Cuál es la dirección IP del anfitrión? Él puede tener una dirección externa, sí, asignada por ejemplo por el router en su casa. Cada router le da una dirección IP, etc. Pero sin importar qué dirección IP externa tenga, él siempre se llama 127.0.0.1. Este computador que está aquí por dentro también puede tener su propia dirección IP, porque en los software de virtualización uno le puede asignar una dirección IP, pero él también se llama ¿cómo? 127.0.0.1. Es decir, que si yo por ejemplo aquí en Windows, con algún programa, me intento conectar a esta dirección IP, esto es un programa, ¿a dónde me estoy conectando? A este, ¿cierto? Sin embargo, si yo activo el reenvío de puertos, yo puedo decir, cuando me conecte a esta dirección, pero a un puerto específico, por ejemplo, el puerto 1500, yo le puedo decir, cuando yo me conecte al 1500, en realidad, conéctese a esta máquina virtual en su puerto 80. O sea que cuando yo desde Windows, más bien desde el anfitrión, ¿cierto? Diga, conectarse a 127.0.0.1 en el puerto 1500, en realidad ¿dónde me voy a conectar? Al huésped en el puerto 80. ¿Está claro lo que estoy diciendo? A eso se le llama reenvío de puertos, por una razón obvia. Estamos reenviando la conexión hacia la máquina virtual. ¿Sí está claro? Bien. Entonces vamos a hablar de estos puertos que son importantes. Empecemos con el primero. El puerto 80 se utiliza usualmente cuando usted tiene un servidor web. O sea, ese programa que le responde a los navegadores cuando uno se conecta a un equipo. ¿Listo? ¿Está claro? Cuando ustedes con un navegador dan una dirección y pueden dar un puerto también, porque las direcciones pueden llevar puerto, se están conectando con ese navegador a un software que se llama servidor web, que está corriendo en la máquina que tiene la dirección IP asignada. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Está claro? Bien. Entonces, ese puerto es el que utiliza por defecto el servidor web. Este puerto es el que utiliza el servidor web cuando utilizamos el protocolo seguro, es decir, cuando nos conectamos con HTTPS, ese es el protocolo HTTP, o sea, el protocolo web, pero seguro. Este, puerto 22, es el puerto por defecto para las conexiones de Secure Shell. Shell es intérprete de comandos y Secure es seguro, o sea, intérprete de comandos seguro. Por este puerto es el que nos conectamos al servidor que tenemos comprado en Estados Unidos. Nosotros necesitamos de ese servidor solo conocer dos cosas: la dirección IP y si está corriendo el servidor de Secure Shell. Todos los servidores por defecto corren el servidor de Secure Shell. O sea que si yo me conecto al puerto 22, inicio sesión y tengo como una consola, como si estuviera sentado físicamente frente del computador. ¿Está claro? El puerto 3306, pues es un puerto que yo caprichosamente coloqué, porque básicamente es el puerto que siempre utiliza un servidor de base de datos llamado MySQL. Ustedes van a ver de pronto en algún momento. Por ahora entonces, el realmente importante, ¿cuál es? El 22. Pero este es el puerto en el invitado. En el invitado el 22, y yo puse que en el anfitrión es el 18022. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo en Windows
me conecte al localhost en el puerto 18022, ¿a dónde me voy a estar conectando? Al servidor de Secure Shell de la máquina virtual de Debian. ¿Listo? Vamos a ver la máquina virtual de CentOS. Esta fue una configuración adicional que yo hice. Por defecto, la máquina virtual no tiene ningún puerto de reenvío. ¿Listo? Cuando me conecto a la dirección 17020, a la dirección local en el puerto 17022, me voy a conectar al puerto 22 de la máquina virtual de ¿qué? De CentOS. ¿Está claro? En este momento la máquina virtual de CentOS está apagada y la máquina virtual de Debian está también ¿cómo? Apagada. Entonces voy a hacer un ejercicio. ¿Cómo se conecta uno por Secure Shell? Existen muchos programas que ustedes también deben instalar. Uno de ellos, van a instalar este, que se llama PuTTY. PuTTY. Lo van a tener que instalar también. PuTTY. Lo van a descargar de acá. ¿Y cuál van a descargar? Pues pueden descargar este. Este, que viene solo el ejecutable, ¿cierto? De PuTTY, pero lo mejor es tener todas las utilidades de PuTTY. Entonces van a instalar uno que dice un instalador para Windows, para todo excepto para PuTTyTel, que no lo necesitamos. Entonces van a instalar este. ¿Listo? ¿Ya? Van a instalar PuTTY. Es un software pequeñito, no es software malicioso. Su profesor casi nunca les dice que instale software malicioso. No, mentiras, pues no es software malicioso, lo pueden instalar. Una vez instalado, pues ustedes lo arrancan. Y al arrancarlo, entonces él tiene una interfaz muy sencilla porque la preocupación de él no es una interfaz compleja, es conectarse a un equipo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué vamos a colocar? En esta casillita, ¿qué vamos a colocar? Aquí. Ahí dice muy clarito, ¿no? ¿Qué debemos colocar ahí? Aquí, en esta cajita. La IP, muy bien. La dirección IP, ¿de cuál? Del anfitrión. ¿Y cuál es la dirección IP de nuestro equipo? 127.0.0.1. ¿Y aquí qué vamos a colocar? El puerto. Una cosa importante, para que no se vayan a confundir. Por defecto, ojo, los servidores de Secure Shell son de Unix y Linux. Por lo tanto, Windows no tiene servidores de ¿qué? De Secure Shell. O sea que si ustedes no tienen arrancada ninguna máquina virtual y no tienen nada configurado, conectarme a 127.0.0. Uy, perdón, qué pena. Conectarme a 127.0.0.1 en el puerto 22, ¿qué va a causar? Pues un error. Conexión rechazada, porque no tiene ningún puerto redireccionado. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a hacer un ejercicio. Mucha atención con lo que voy a hacer, para que vean cómo se configura esto. Voy a cambiar la configuración de red de la máquina virtual de Debian y voy a cambiar que en el puerto anfitrión para SSH también sea el 22. O sea que cuando yo me conecte al puerto 22, ese se va a redireccionar a la máquina virtual en el puerto 22. Miren lo interesante que va a pasar. Pues por ahora no va a pasar nada porque Debian está apagado. O sea que cuando yo intente conectarme, vamos a hacerlo. Localhost 22. No hay conexión. ¿Cierto? Pero voy a arrancar la máquina virtual. Entonces, la voy a arrancar, pero no por aquí, para seguir acentuando lo pueden hacer sin ningún problema. O sea, lo pueden hacer e iniciar aquí. Pero lo voy a hacer por aquí para acentuar el hecho. Uy, ¿qué pasó? Es que no estoy en donde es. Para correr background, uno debe estar ubicado
en el directorio en donde tiene, bueno, eso ustedes cuando lean la documentación lo van a entender. Y si no lo entienden me preguntan y hacemos una práctica de eso, sencillito, un videito o algo. Entonces listo, aquí va a arrancar la máquina virtual. Y quiero que vean lo siguiente, arrancando la máquina virtual. Aquí no se alcanza a ver por la resolución del video bin. Ah, no, sí, aquí ya está como arrancando, ¿sí la ven? Y aquí ya dice que está corriendo. Yo puedo sin ningún problema cerrar esta ventana principal de VirtualBox, que la máquina virtual no se cierra. Voy a volverla a abrir. Esa es la ventaja, miren, sigue corriendo. Entonces no estorba la ventana de VirtualBox, no estorba. Ahí está corriendo. Y aquí está lo interesante. Uy, bueno, como lo corrí de Vagrant, entonces Vagrant hizo algo que pues no me interesa que hiciera en este momento. Como es tan automatizado, pues, y yo lo tengo configurado así, pues él volvió y cambió el puerto a su versión original como lo tenía aquí. Porque cada vez que yo corro Vagrant, él se asegura. Entonces yo no debía haberlo cambiado en VirtualBox, sino aquí. En el puerto, en el host, quiero también el puerto ¿qué? Aquí, 22. Miren lo interesante de Vagrant, por eso es que él es tan interesante, porque él automatiza todo. Entonces uno ya no toca VirtualBox para nada. ¿Sí ven? Voy a arrancar de nuevo la máquina virtual y se van a dar cuenta de lo que va a suceder. Bueno, incluso uno en Vagrant, pues uno le configura el nombre de la máquina virtual. Miren este nombre, aquí, Chan. Es el nombre que tiene acá. O sea, toda la configuración que uno hace por aquí por la interfaz gráfica se hace directamente en un archivo de configuración. Listo. Y un poco de cosas ahí que hace, que luego lo vamos a entender. Y aquí sí está, miren, ya está. El puerto 22 lo redireccionó al puerto ¿qué? 22. O sea que si yo vuelvo intento hacer lo mismo, bueno, la primera vez él dice, ojo, alerta, PuTTY, esto no es un error, es una advertencia de PuTTY, ojo, dice lo siguiente, advertencia de seguridad, la llave de huésped del servidor no está en el registro que tiene PuTTY. PuTTY guarda un registro de a quién nos conectamos. No tiene garantía de que el servidor es el computador que usted piensa que es. ¿Desea seguir? Sí. PuTTY es un software de conexión segura. Entonces, la primera vez que usted se conecta, por primera vez a un computador, le dice, ojo, pilas, ¿realmente sí es el que se quiere conectar? Pues obviamente uno le dice que sí. ¿Eso para qué sirve? Pues si remotamente cambian el computador y le ponen la misma IP que tenía en nuestro computador viejo, PuTTY le va a decir, le va a advertir, ojo, ese computador que se está conectando no es el mismo. Y ahí usted toma la decisión si sí o no. Como estamos haciendo con una máquina virtual local, pues no tenemos problema. Sí es y podemos confiar. Entonces le damos que sí. Bien. Ahí estoy ya conectado. ¿Sí lo ven? ¿Está claro? Bueno. ¿Ya está la PuTTY? ¿En qué están esperando? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Y es que ustedes se van a conectar a esta máquina virtual desde sus computadores. ¿Tienen idea ahí? ¿Se cayó? ¿Y por casualidad? Bueno, listo. Luego podemos hacer ese ejercicio. Lo interesante del asunto es lo siguiente. Recuerden que yo tengo un reenvío de puertos del puerto 22 de Windows hacia el puerto 22 de la máquina virtual. ¿Sí es claro? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se conectan desde sus computadores a mi dirección IP al puerto 22, no se van a conectar a Windows porque la conexión se va a redireccionar a la máquina virtual. Entonces ustedes no van a tener ni idea que ese sistema al cual ustedes están conectando realmente está instalado en la máquina o es una máquina virtual. Pero a la hora de conectarse uno se conecta ya sería por la IP dentro de la red, ¿cierto? La IP de Windows, sí. O sea, vamos a ver. ipconfig/all, ¿cierto? Pero les decía los comandos, pues.
Entonces, por ejemplo, esa la quería hacer. Por ejemplo, este señor tiene la Ethernet, la dirección IP que tiene en este momento asignada es la 192.168.127.59. Entonces voy a abrir otra sesión de PuTTY y le digo 192.168. ¿Punto qué? Punto 127.59. Y eso mismo ustedes lo pueden hacer desde sus computadores. Ojo, si yo en Windows tengo activado el firewall, desactivado ese puerto para el firewall, porque por defecto Windows cierra todos los puertos, Windows 8. ¿Sí? Vamos a ver. Firewall.cpl, todo esto está quedando grabado para los que les interesa. Configuración avanzada. Reglas de entrada. Vamos a ver. Permitir la conexión. Listo. Aquí está todo lo que nos podemos conectar. Vamos a hacer un filtro. Miremos los habilitados. Entonces veamos. Aquí está. Protocolos. Protocolo no está activado. Entonces borremos los filtros y tendremos que agregar una nueva regla para decirle el puerto. ¿Qué tipo de regla desea crear un puerto? ¿Qué puerto desea? El 22, que es el puerto que yo coloqué. Siguiente, permitir la conexión. Siguiente, en cualquier dominio. Bueno, aquí lo voy a hacer que se pueda conectar quien sea desde donde sea. Puerto 22 SSH. ¿Listo? Entonces, vamos a buscarla a ver si quedó. Ordenar por nombre. Puerto 22 SSH está habilitada. Permitir la conexión. Entonces, si alguien se pudiera conectar a esa IP, podría entrar a la máquina virtual. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Esto que les estoy enseñando aquí es el principio de la computación en la nube. Cuando usted se conecta a algo en internet, usted no tiene ni idea si eso es realmente un computador con un sistema operativo instalado o si se están conectando a una máquina virtual. Hoy en día, en la mayoría de ocasiones, nos estamos conectando a máquinas virtuales. Inclusive el servidor web de la Universidad de Cauca es una máquina virtual. ¿Sí? Funciona dentro de una máquina virtual. Por eso es importante conocerlos. ¿Ok? ¿Está claro? Y para direcciones que no estén dentro de ningún... No, ese debería tener una dirección pública válida. Debería comprar una IP. ¿Sí? Bueno, ¿listo? Bien, entonces, voy a quitar esta. No me interesa que el puerto 22 quede abierto, era solo para mostrar, ¿cierto? Pero pues ya les dije cómo hacerlo, por si lo quieren hacer. Y también, init 0. Ustedes saben que para detener Linux, le damos como root init 0, ¿cierto? Y ahí ya la máquina virtual empieza a apagarse. Vamos a ver. La máquina virtual empieza a apagarse. Y voy a cambiar de nuevo el background file para dejarlo como estaba. ¡Ojo! Esto serviría si yo solo tengo una máquina virtual. Entonces yo direccionaría el puerto de Windows 22 a la máquina virtual. Pero como yo utilizo máquinas virtuales, pues a cada una de ellas le asigno un puerto diferente. Sí, entonces, fíjense ustedes, para conectarme a Debian utilizaría el puerto ¿qué? 18022. Para conectarme a CentOS utilizaría el puerto 17022. ¿Sí es claro? Entonces voy a arrancar los dos. Voy a arrancar, aquí ya arrancó, ¿cómo está? Background status, ¿cómo está usted?
Entonces, ¿qué me va a decir? Él me va a decir, está en Power Off. Background App. ¿Sí? Y si ustedes quieren, pues pueden crear un icono en el escritorio que arranque la máquina virtual automáticamente para no tener que estar dando el comando si les aburre el comando. Entonces aquí ya está arrancando. Miren, aquí está. La dirección SSH es 127.001.18.022. ¿Listo? Bueno. Entonces él hace ahí él se demora un poquito, pero no es que la máquina virtual no haya arrancado. Ahí ya arrancó, pero Vagrant hace mira, ya está arrancada. Vagrant hace unas configuraciones adicionales y por eso esta ventanita se queda bloqueada un ratito. Pero no es que, porque mire, él automáticamente chequea por las adiciones de huésped. Lo que les decía de compartir cosas fácilmente entre Windows y la máquina virtual. Entre el anfitrión y el huésped, ya está. Me voy a devolver, voy a ir a Systop CentOS y voy a arrancar esa también. Entonces ahí está. Primero chequea si esa máquina virtual está actualizada con respecto a la versión que está en internet. Y aquí está. De nuevo, hizo la redirección al puerto 17.022 para el puerto 22 de la máquina virtual. Listo. Entonces ahí se va a demorar un poquito, pero ahí la máquina virtual realmente ya arrancó, ya está corriendo. Mírenlo. ¿Sí? Ah, no, todavía está, aquí se ve que todavía no se demora un poquito, todavía no ha arrancado. Ahí está mostrando la pantallita que mostraría al iniciar la máquina. ¿Listo? Esto que les estoy mostrando aquí, me están poniendo atención, ¿cierto? Sí. Esto que les estoy mostrando aquí ha generado, pues no solamente estas herramientas, otras que existen, mucho más sofisticadas, pero esto ha generado un negocio de millones de dólares, de miles de millones de dólares. ¿Sí? Porque a usted le venden lo que se llama un VPS, un servidor virtual para usted, y uno lo puede comprar. ¿Y qué es lo que le están vendiendo? Ellos tienen unos data centers grandísimos, ¿cierto? Donde tienen unas máquinas de buenas especificaciones y le dicen, yo le vendo a usted un servidor con el sistema operativo que usted desee. ¿Sí? ¿Listo? Y usted puede accederlo y administrarlo y hacer con ese servidor lo que se le venga en gana. ¿Listo? Pues no es que cuando usted les contrata a ellos, ellos se van corriendo a la tienda de él o a la tienda de Hewlett Packard y compran un nuevo computador y lo meten en un estante. No. ¿Ellos qué hacen? Simplemente, con un software automatizado, crean una nueva máquina virtual. Así de sencillo. Y usted contento se conecta a su servidor y le funciona. Y funciona bien. Le garantizan que funciona el 99.9999% de las veces. Su servidor siempre está disponible. ¿Sí? Esa es la base de la computación en la nube. Ustedes pueden comprar un servidor si quieren en internet. Vamos a ver, por ejemplo, no estoy haciendo publicidad, simplemente VPS Hosting. A ver, ¿quién ofrece? Atlantic.net, Mocha Host y Web. HostGator, Bluehost. Empresas es lo que hay. GoDaddy. Mire, señora. Si usted quiere tener su página web personal o de la empresa, usted tiene dos opciones. Una de ellas es que usted contrata internet en su casa y le dice al proveedor de internet que usted necesita una dirección IP, ¿cierto? Pública. Y usted pagaría por ese servicio. Ahorita lo están ofreciendo por 50,000 pesos mensuales. Y aparte de eso, usted tendría que comprar el nombre de dominio, www.pepito.com, para que cuando se conecten a www.pepito.com se redireccione a la dirección IP que usted compró. Estos señores le ofrecen a usted todo el paquete, lo que usted necesite. ¿Sí? Le ofrecen desde $1 al mes. Obviamente depende de lo que usted quiera contratar, pues obviamente, y de la capacidad que usted necesite. Si usted quiere montar una página y esa página va a tener mucho acceso,
pues usted no va a poder comprar el servidor más básico, tiene que comprar un servidor más avanzado. Entonces existen diferentes paquetes, mire, que van desde pues $9.99 al mes, que es el Go, pero que es una máquina virtual, porque ellos no es que tiene 256 megas en RAM, una CPU, 10 gigas en disco de estado sólido y 1 terabyte de transferencia. Si usted quiere algo más interesante, por ejemplo, un servidor normalito sería uno como esto, 2 gigas de RAM, 2 CPUs, 80 gigas en disco duro, 4 teras de tráfico. Tendría que pagar al mes $39.95, 70,000 pesos. ¿Sí? O sea que 50,000 pesos no es un precio tan malo, pero si le ofrecieran todo el paquete. Vamos a ver este. Estoy cotizando simplemente, estoy mirando, miren. Ellos tienen un montón de estos apilados unos sobre otros y lo que hacen es ofrecer máquinas virtuales. Mire, para Linux o para Windows. ¿Sí? Entonces, medio giga de RAM le vale 16,000 al mes. Con 1 giga de RAM le vale 20,000 al mes. Con 2 gigas de RAM le vale 28,000 pesos al mes. ¿Sí? ¿Qué le ofrecen? 2 gigas de RAM, pero que puede, en momentos pico, pueden llegar hasta 4 gigas, ¿cierto? 80 gigas en espacio en disco. Y uno lo que tiene que buscar, si lo van a hacer, es esto. Tráfico mensual ilimitado. ¿Sí? Porque la gente se le conecta a su servidor y suben o bajan cosas, descargan o cargan archivos. Y eso va contando, byte por byte va contando. Cuando a ustedes se le llenen 1 terabyte, que decía el anterior señor, la anterior empresa, chao. Si usted quiere que sigan accediendo a su sitio, tiene que pagar. O le facturan el adicional como en un plan de celular, y usted paga ese adicional. ¿Listo? Bien. Soporte para Android y iPhone, garantía de 100% que está disponible. O sea, nunca se le va a caer su servidor. En cambio, en su casa, aquí en Popayán, se va la energía, llueve, truena, su página quedó fuera de línea. ¿Sí? Entonces, muchas empresas en el mundo están migrando hacia comprar servidores virtuales, porque le garantizan el 99. No, aquí ni siquiera el 99, el 100% de disponibilidad. Bueno, ya si a usted se le va la luz en su casa, pues es su problema, pero el servidor sigue estando ahí funcionando. ¿Sí es claro? Entonces esto es un negocio de miles de millones de dólares y está basado en los principios básicos que yo les acabo de mostrar. Obviamente no es así, porque todo está mucho más automatizado y sofisticado. Espero yo, ¿no? Eso espero, porque uno compra algo y no sabe si ya lo hacen con cincel y martillo. Pero yo espero que esté más automatizado. Esas empresas grandes pues tienen todo automatizado. ¿Sí? Miremos otro. HostGator. 120 gigas. Ellos lo que más les interesa son el espacio, miren. Por ejemplo el Snappy. Vamos a ver qué nos ofrecen con el Snappy. A ver, puro Snappy. Aquí está. $53 al mes. ¿Quién sabe por qué? El más popular, en Bluehost. $30 el primer mes. Normalmente $60. Mire, estos tienen tráfico. Entonces le limitan a usted el tráfico. GoDaddy. Sitio web ilimitado. Ancho de banda ilimitado. Almacenamiento ilimitado. $4.99 al mes. 10,000 pesos al mes. Lo que se gasta uno en media de guaro, ¿cierto? Hagamos la vaca. Listo. Sí. Ahí está. Con eso yo podría tener un servidor en internet durante un mes. Entonces fíjense lo barato que le puede salir, porque ojo, no es que digo que sea más barato, puede ser que los costos al final sean iguales o mayores. Pero a las empresas pequeñas les puede salir más barato, o a las personas, comprar un servidor en internet que primero, comprar su computador, que vale 1 millón, 2 millones. Comprar el plan de internet, comprar la IP, comprar el dominio. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, eso que ustedes ven aquí arranca por acá, por la virtualización. Entonces a usted le dan su IP y usted dichoso, feliz y dichoso se conecta a su máquina, hace lo que quiera con ella y es la máquina suya, es su máquina virtual.
Lo que usted haga con ella es su problema. Si usted la formatea, le borra los archivos, es su problema. Pero es suya. Y le garantizan que es suya mientras que usted la pague. Cuando ya deje de pagarla, pues la mayoría le dan un plazo a usted, un mes o 15 días, para que usted descargue su información y desactiven esa máquina virtual y en algún momento la borran. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces mire a dónde hemos llegado, mire a dónde nos ha llevado, por ejemplo, el avance de la tecnología, y esto pues inicialmente se pensó para plataformas Linux y Windows no se podía quedar atrás. Entonces Windows también ofrece, bien sea servidores, ustedes vieron por aquí que decía Windows, ¿cierto? Usted puede comprar, si quiere, mire, un VPS. Quiero comprarlo de este. Y entonces ahí le dicen, bueno, usted ya tiene un dominio, entonces usted coloca ahí su dominio, www.pepito.com, y ellos automáticamente le redireccionan la IP que usted tiene a ese dominio. O usted también puede comprar el dominio, el nombre en internet, www.pepito.com. Entonces, bueno, que no me vean haciendo esto porque van a decir, ¿usted por qué no compró? Se puso a meter datos y no compró. No, uno tiene derecho a cotizar, ¿cierto? El dominio no está disponible. Ah, ya alguien más lo tomó. Entonces, mipepito.com. Listo. Mipepito.com. Y entonces ahí le piden ya la información y entonces ya le dicen, bueno, ¿cuánto va a pagar? Entonces yo quiero 12 meses, ¿cierto? Un año. Y le ofrecen unos servicios adicionales que si usted quiere lo utiliza, ¿cierto? Y ya meta el número de su tarjeta de crédito y listo. En 5 minutos está su computador formateado con el sistema operativo que usted quiere, si lo permite, y listo para funcionar. ¿Sí? Entonces miren hasta dónde ha avanzado la tecnología, ¿sí? Antes no, es que tener una página es súper difícil, ¿no? Tener mi propio dominio, mi propio servidor, no, tengo que comprar el super servidor, la super torre, comprar el plan de internet, el plan de datos, el dominio, ¿no? Usted hace aquí un asistente, siguiente, dice cuál dominio quiere, cuál plan quiere, y en 5 minutos tiene su máquina. Y arranque. ¿Cómo? Sí, yo tengo un dominio personal. ¿Listo? Entonces usted, lo que quiera pagar, ahí está. Fíjense ustedes que a las empresas les puede salir, aquí dice $605 por el año. ¿Cuánto es eso? 1.200.000, mal contado, 6 por 2, 12. Quieran ustedes 1.200.000. Piensen en términos de una empresa. De pronto a una persona le saldría pesado pagar 1.200.000. Pero piensen en términos de una empresa. ¿Qué les saldría más rentable? Pagar 1.200.000 o comprar un servidor que si quiere servidor no se le baja de 3, 4 millones. ¿Sí? Si quiere que vamos a ver y cotizamos un servidor. Sí, porque es que un servidor no es un computador de escritorio normal. Vamos a Dell a cotizar un servidor. Para el trabajo. Quiero un servidor. Y listo, por ejemplo, un servidor empresarial. Un servidor. Vamos a ver qué me ofrecen. ¿Listo? Servidor de torre, si usted quiere, le gusta la torrecita, o servidor en rack. Yo aquí en la universidad tengo un servidor en rack. Digamos este. ¿Cuánto le vale? Obviamente usted lo configura con la RAM, con el procesador que quiera, etc. Y aquí le vale $569. Solo la máquina. Solo la máquina. A eso sume, ¿qué más? El proveedor de internet, un OPS, porque usted no va a tener un servidor sin OPS, ¿cierto? Y usted generalmente no compra uno, sino dos para tener un servidor de respaldo. La OPS. Ahora vaya a contratar con Entel, con Claro o con cualquier otra empresa que le dé el servicio de internet. Y aparte le venden la IP pública, que se llama, IP pública. Y después de usted que la IP pública, tiene que venir y comprar el dominio, a no ser que Claro o el que sea que usted contrate también se lo vende. ¿Cierto? Y luego que tenga todo,
prender su computador, esperar que le llegue un mes, llega al computador, ahora sacar el DVD con CentOS, Windows, lo que sea, instalarlo, configurarlo, instalar el servidor web, configurarlo. Entonces cuéntenme qué más rentable para la empresa. ¿Eh? Ahora, esos son servidores virtuales. Si usted no desea tener un servidor virtual, sino que desea tener un servidor dedicado, hay empresas que le venden a usted un servidor. Obviamente no se lo traen a la casa, no, le garantizan que está físicamente en un data center puesto allá. Usted dirá, pero no, ¿para qué compro un computador para que se lo tenga otra persona? ¿Sí o no? Pues desde el punto de vista de una persona no tiene sentido, pero desde el punto de vista de una empresa sí tiene sentido. ¿En cuánto se deprecia un computador? 1, 2 años, 3 años ya está depreciado. Contablemente ya está depreciado. Además que si usted tiene ese computador para tenerlo prendido tiene que gastar energía, la UPS, todo el cuento. O sea que para las empresas grandes es mucho más rentable y para las pequeñas también de lo. Bueno, para las medianas, porque ya los servidores dedicados son un poquito más caros. ¿Sí lo ven? Entonces, muchachos, ese es en el mundo en el que nos estamos moviendo. Y nosotros como ingenieros de sistemas de pronto salimos a ser profesionales de TI y nos toca lidiar con problemas como estos. Yo no les puedo decir que 100% es mejor tener un servidor virtual o un servidor en la nube. No se los voy a decir. En algunas ocasiones las empresas prefieren tener sus servidores en sus instalaciones por diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, confidencialidad de la información. A usted le garantizan los proveedores de ese servicio que usted es el dueño de ese servidor y que solo usted tiene acceso a esa máquina y a esa máquina virtual o al servidor dedicado, pero no sabemos qué sucede. ¿Sí? Igual la máquina está en suelo americano, ¿cierto? Y allá hay unas limitaciones y puede ser que, por ejemplo, si usted instale un software, se le dé por instalar un software pirata en ese servidor, de pronto, si hacen una monitoría o hacen algún tipo de control, tomen para que llegue. Dicen, bueno, usted, ¿por qué está utilizando el software pirata? Cosa que no debe pasar porque en una empresa pues no va a tener software pirata. ¿Sí? ¿Estamos? Generalmente es cuando los datos son demasiado sensibles y la empresa quiere tenerlos bajo su control. Y aún así, eso no es tan cierto. Porque igual así usted tenga su servidor aquí, si usted no lo tiene bien configurado, si no tiene un profesional de TI, lo pueden hackear y le pueden sacar su información. Entonces da lo mismo aquí. ¿Ustedes siguen? Entonces son decisiones que deben tomar las empresas. Hay muchachos de ingeniería de sistemas que desde quinto, sexto semestre como ustedes se han dedicado a esto, tienen empresas de esto, ¿sí? Para ofrecer servicios de tecnología de la información. ¿Sí? Usted necesita montar su página, listo, yo le cotizo, le hago todo, le monto su página. Y yo cobro 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones. Y hacen su plática, se hacen para la matrícula, para comprar su matrícula. Y pueden generar un negocio propio. ¿Listo? Ese es el mundo en el que nos movemos y por eso es tan importante ver a los sistemas operativos en su real dimensión. Son unas herramientas muy útiles. Nosotros no podemos pensar el sistema operativo en el entorno del escritorio, no. Eso es lo que ven los usuarios. Cuando ustedes entraron aquí, yo creo que no sabían muchas cosas de las que les hablé, ¿sí o no? Y esto les abre un poquito el panorama, ¿cierto?, de cuál es el uso, no solamente académico, sino profesional de un sistema operativo. ¿Listo? Sin embargo, en esta materia no se trata de cómo, pues es una electiva que estoy planeando, que además hay otras electivas que ya tocan algunos temas de esos. Cómo, por ejemplo, instalar un servidor en la nube, cómo configurarlo, etc. Pues no es el alcance de la materia porque están los fundamentos. Aquí vamos a aprender cómo funciona y obviamente vamos a aprender por el camino a hacer cosas tan bonitas como administrar los correos y esas cosas. ¿Estamos? Bien, preguntas hasta aquí. Preguntas. Entonces, por eso necesito que se pongan las pilas y hagan la tarea del VictorBox y del VMware. No es por capricho del profesor. ¿Listo? Si no tienen computador en la casa, no hay problema. Igual aquí va a estar instalado Linux en las salas. Entonces pueden practicar en las salas. Pero sería bonito si tienen acceso a un computador, pues que lo hagan, ¿no?
¿Quiénes no tienen computador en la casa? ¿Todos tienen? Bien. Otra ventaja del software de virtualización es que si tenemos un computador más o menos decente, podemos instalar Linux y no dañamos lo que tienen nuestros papás ahí, ¿sí o no? O nuestros hermanos. Ahora, corremos el riesgo de que nuestros hermanos nos borren la máquina virtual. Pero bueno, eso se puede subsanar de alguna forma. ¿Listo? Pues moraleja del asunto, para la siguiente semana todos ustedes deben tener ya la máquina virtual funcionando. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Y ya nos vamos a centrar en el uso. Perfecto. Entonces cierro esa, digamos que esa era la introducción, ¿cierto? Para que ustedes tuvieran una idea clara de qué es y para qué sirve un sistema operativo, más allá del uso de un usuario final. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo primero, que es lo siguiente. Mucha atención. Me voy a conectar a la máquina virtual de Debian. Ustedes me van a decir a qué puerto tengo que conectarme. ¿Dónde miro? A ver, díganme. Por última vez o por única vez, vamos a ver en VirtualBox. Ustedes me van a decir, yo no. Ustedes van a decir, ¿en dónde busco el puerto? Porque se me olvidó. ¿En dónde lo busco? ¿En qué parte? Me voy por red. Bueno, avanzadas, que no está desplegado por defecto, ¿cierto? Avanzadas y luego reenvío de puertos, muy bien. Y aquí dice que en el anfitrión es el 17022 y en el huésped el 22. Eso para la máquina virtual de CentOS, pero quiero conectarme a esa Debian. Entonces hago lo mismo, por la red es el 18022. ¿Listo? Ahora, miren lo interesante de este cuento. Ustedes cuando instalan el servidor o la máquina virtual, ustedes le pueden poner el nombre que se le venga en gana. Pepito.pc, lo que quieran. Yo les sugiero que le pongan un nombre más bonito. Por ejemplo, miren el nombre que yo le puse a esta máquina. Eso se configura ya dentro de la máquina cuando uno le instala. Y ya les voy a mostrar para qué. Y con eso vamos a cerrar. Vamos a ver si alcanzamos. Sí, alcanzamos. ¿Qué puerto? 18022. Una advertencia. Cuando ustedes vayan a utilizar, cuando ustedes instalan lo instalan normalmente, inician sesiones como un usuario normal. Para poder acceder a root, le dan sudo su en la mayoría de distribuciones de Linux y ahí ya quedan con el usuario administrador. ¿Cómo saben que están con root? Porque les aparece un numeral cuando están dando los comandos. Si les aparece pesos, están como un usuario normal. Voy a hacerlo con Vagrant. Me voy a conectar a Debian, Vagrant, SSH para conectarme. Me voy a conectar y fíjense ustedes cómo apareció. ¿Apareció como qué? Pesos. O sea que estoy con un usuario que no es root, es el usuario Vagrant. Mientras que aquí, en esta otra conexión, yo me conecté como qué? Como root. Sin embargo, pues cuando uno se conecta, uno le puede decir con quién se conecta. Entonces, quiero conectarme a 127.0.0.1 al puerto 18022. Si se cansan de dar eso, pues ustedes hacen lo siguiente, le dicen Vagrant Debian, le ponen un nombre aquí y le dicen salvar. Y entonces cada vez que abren PuTTY ya no tienen que escribir todo eso, le dan doble clic acá y ya él carga esa configuración. ¿Listo? Bien. Voy a conectarme con Vagrant. Contraseña por defecto generalmente es Vagrant. Dentro de Vagrant, cuando ustedes lo instalan con el ISO y todo eso, pues ustedes son los que definen la contraseña, ¿no? Listo. Host name. Debian Systop, lo llamé. En realidad se llama debiansystop.example.com. Cuando les pregunte el nombre del host que lo estén instalando, entonces ustedes le ponen el nombre bonito. Por ejemplo, le pueden poner operativos.example.com, juanito.example.com. No va a entrar en conflicto con nadie porque nadie utiliza el dominio example.com. Y ustedes iban a tener la posibilidad de probar como si se estuvieran conectando a un equipo que está al otro lado. ¿Sí está claro? Listo. Entonces, yo le puse debiansystop.example.com. ¿Eso dónde lo definí? Pues en Vagrant.
si miramos el archivo de configuración, aquí está. Así lo llamé. Entonces, voy a hacer la última configuración. Ustedes pueden repetir este video cuantas veces quieran. Voy a apagar este Debian, que no me interesa en este momento. Solo les quería mostrar la interfaz gráfica, pero no era para más, porque algunas cosas las vamos a hacer con la interfaz gráfica. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se pueden cansar. Uy, clear. Ustedes se pueden, a pesar que ustedes configuran PuTTY para conectarse así, ¿cierto? Ustedes pueden cansarse de hacer eso y quieren conectarse con el nombre que es. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a abrir este programa que se llama un editor de textos normal. En mi caso lo voy a ejecutar como administrador. Voy a abrir un archivo que se llama C Windows. Ustedes pueden repetir ese video cuantas veces quieran. System32, drivers, etc, hosts. Y aquí voy a colocar Debian systop.example.com. Debian systop. Ese archivo, C Windows System 32 Drivers etc Host, es una base de datos interna que utiliza Windows cuando desea conectarse a algún computador. Aquí viene la dirección IP y el nombre. ¿Sí? Como yo tengo varios, pues tengo varias veces repetida esta IP. ¿Que a quién hace referencia esta IP? ¿A quién? Pues a la máquina local, ¿cierto? Entonces, habiendo hecho esa configuración, haciendo esa configuración, miren lo que puedo hacer. Yo le puedo decir, quiero conectarme ¿a quién? A Debian systop.example.com en el puerto 18022. La primera vez que me conecto a esa dirección. Y es exactamente lo mismo que si me estuviera conectando a un servidor que yo compré en Estados Unidos. Entonces, sería bonito que nos acostumbráramos a trabajar de esa forma. Trabajar de forma remota. ¿Ok? Trabajar de forma local, pues es trivial, porque uno inicia sesión en el escritorio y ya. Lo interesante sería aprender a trabajar en forma ¿qué? ¿Remota? ¿Listo? Bien. Entonces, sudo su y ya estoy como root. Miren ustedes. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer una cosa. Voy a instalar un software. Para instalar software, eso lo vamos a tocar en detalle en el próximo laboratorio. Para instalar software se utilizan los siguientes comandos. En la familia Debian o Debian, el comando que se utiliza se llama apt-get. Y ese comando sirve para instalar o quitar software o actualizar el software que yo tengo instalado. ¿Listo? En la familia Red Hat, que es la familia a la cual pertenece CentOS. CentOS es de la familia Red Hat, ¿cierto? El software se llama Yum. Entonces ustedes dicen Yum install y con eso, ¿qué? Instalan software. O dicen Yum remove y con eso quitan software. ¿En qué distribución estamos? Debian. Por lo tanto, aquí sería, debo estar como root para poder hacer eso. Ahí estoy como root. Pero con el usuario normal también lo puedo hacer, siempre y cuando utilice un comando especial, que es un comando que se llama sudo, del cual ustedes van a buscar la documentación, que es un comando que en pocas palabras permite ejecutar comandos de root, comandos de administrador, sin necesidad de entrar como el administrador, porque uno en un sistema nunca o casi nunca debería entrar con el usuario root. Entonces voy a decir sudo y después coloco el comando que quiero ejecutar como root. En este caso, apt-get install, y voy a instalar un editor que se llama Vim, que es un editor de texto. ¿Desea continuar? Yes. Entonces se va a conectar. Y si tengo suerte, se conecta. ¿Por qué?
qué? Porque por defecto las máquinas virtuales, si no le hago ninguna otra configuración, toman la conexión de red que tiene el sistema operativo anfitrión y se conectan a internet de forma transparente. O sea, de adentro hacia afuera no hay problema. ¿Listo? No hay necesidad de reenviar puertos ni nada. Sin hacer ninguna configuración. Fíjense que yo no hice ninguna configuración. ¿No hay que colocarle en red que funcione la tarjeta como modo fuente? No, funciona con NAT. No es necesario. ¿Listo? Entonces ahí está. Lo está descargando. Se demorará pues lo que se demore dependiendo de la velocidad de la red. En este caso está lenta para los estándares de aquí. 75 kilobytes por segundo. Y ahí les acabo de enseñar cómo se instalan programas, ¿no? Así de sencillo. apt-get install y el programa que yo necesite. Entonces, si yo no sé cuál programa es, pues tengo que ir a los foros en internet o buscar cuál es el que yo necesito. Generalmente uno sabe cuál es el programa que necesita. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿listo? Lo estás instalando. Perfecto. Perfecto. Lo está instalando. Ya lo instaló. Ya está instalado. Aquí me voy a tomar un atrevimiento y voy a automatizar un poco el proceso. Y voy a ejecutar una serie de cosas. Todos estos comandos los voy a ejecutar. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Es que no estaba como root. Entonces voy a hacerlos uno por uno. Este comando no existe. Bueno, se deben llamar diferente. Tampoco. Así, bueno, no importa. Entonces vamos necesito instalar el Git. ¿Cómo instaló? El software se llama GIT, Git. ¿Cómo le digo que instale Git? Sudo, ¿qué? apt-get install git. ¿Desea continuar? Sí. Entonces ahí se va a demorar un poquito. Por eso fue que falló. Bueno, ahí se va a demorar un poquito. Entonces, Git es un software de control de versiones. ¿Lo han utilizado? ¿No? ¿Lo van a utilizar? Sí. Ya hoy en día la mayoría de empresas están utilizando control de versiones y el Git es uno de los preferidos para controlar versiones. GIT. Hoy han visto muchas cosas que tienen que ver el video con calma y volver a Git. Este es Git. Es un sistema libre de código abierto para control de versiones, que está para Windows, Linux y los demás sistemas operativos. ¿Qué pasó aquí? apt-get install git. Yes. Falló. ¿Qué pasó con la conexión? Algo está fallando ahí. Bueno, no me voy a poner a esperar que termine, porque esto ya lo hice en Debian. Entonces voy a adelantar el meollo del asunto y me voy a conectar a CentOS. ¿Cómo me conecto a CentOS? Como no le puse ningún nombre de host, pues tengo que dar la IP, pero el puerto ¿qué? ¿Listo? Ya ni me acuerdo cuál es la contraseña. Ya, listo. Y aquí voy a hacer lo mismo, pero esta vez lo voy a instalar para CentOS. Sudo, bueno, como estoy como root no necesito yum, ¿cierto? Install Vim, y aquí el paquete se llama Vim Enhanced, que es el editor Vim. Ya lo tengo instalado, entonces pues me va a decir que ya está instalado. Aquí está. Yum install Vim Enhanced. Así se llama el paquete. Los paquetes se llaman diferentes entre los diferentes Linux, por eso ahorita no lo pude hacer porque esa configuración que tengo es para CentOS, ¿sí? Entonces tocaría buscar en Debian los nombres de los paquetes. No tenés. Claro que no lo tenía instalado. Entonces, ¿desea instalarlo? Sí. Bueno, listo. Ahí se va a demorar un rato instalando. ¿Cierto? Y voy a arrancar una máquina virtual que ya está más bonita. Ya está un poco más pulida. Entonces, es esta máquina virtual de aquí arriba, en la cual no me acuerdo cuál es la dirección IP. Tendrá que mirarla. Que es la que utilizo para los trabajos de grado. 16022.
Ya está iniciando. Y les quiero mostrar ya para irnos una cosita. Bueno, entonces, ¿qué tareas tienen? Muchas. Ya les puse bastante tareitas, ¿sí o no? Bueno, me voy a conectar. El puerto de ella es el 16022. Vamos a ver si CentOS ya terminó. Ah, esta Debian no sirvió, entonces la voy a apagar. Chao. Después miro qué pasó. Mira, interesante las máquinas virtuales, ¿no? Usted las inicia, las apaga cuando quiere, no tiene problemas. Tranquilo, fresco de la vida. Me voy a conectar a 127.0.0.1 en el puerto 16022. ¿Sí? Me conecté. Voy a entrar a un directorio. Voy a arrancar el editor B. Y voy a colocar un color que no sea hago mi programita, salgo, hello.c, lo salvo y salgo, listo. Vi, quiero cargar hello.c, ahí está. Voy a buscar, es que no me acuerdo, un esquema de colores que no sea negro. Ah, este. Ah, así se ve más bonito, ¿sí o no? Todo lo que estoy diciendo en el video se ve claro, pues ustedes no lo ven muy claro. Aquí está. Es un editor llamado V. sc-o hello a partir de hello.c. Ya está compilado. Y vamos a ejecutar hola. Ejecutar hola. Nos dice hola mundo. Ya. Entonces ahí tenemos un computador, una máquina virtual recién creada en la cual ya podemos programar. ¿Listo? ¿Sí? Nosotros la vamos a pasar es haciendo programas. Sin embargo, ustedes la pueden instalar con la interfaz gráfica que quieran, como la quieran, pero pues la idea ya saben cuál es, ¿no? Vamos a apagar esta máquina virtual. Y ya. Listo. Entonces con eso terminamos la clase de hoy.